Conocí a mi amigo en un servidor dedicado a un juego de supervivencia tipo sandbox. Era un juego simple, casi estúpido en cierto sentido. Pero eso no importa. Ambos teníamos más o menos la misma edad, éramos de la secundaria, aburridos hasta la médula durante las largas tardes, y conectamos rápido. Nuestra charla empezó con consejos de construcción, luego pasó a bromas, y poco a poco se volvió algo más estable. Él siempre tenía mods nuevos para mostrarme, canales de YouTube oscuros, listas de reproducción llenas de música ambiental con fallos. Su nombre en la pantalla era simple, una combinación de 2 palabras seguida de un número. Nunca lo cambió. Y después de un tiempo, dejé de sentir curiosidad por ello. Nunca tuvimos chats de voz, solo texto. Pero eso no me molestaba realmente. De hecho, me gustaba ese aspecto único de nuestra amistad. Pero después de unos meses, empezó a distanciarse. Se salió de servidores, dejó los chats grupales, dijo que todo se estaba volviendo demasiado gestionado. Esa fue la palabra que usó, gestionado. Dijo que odiaba sentirse rastreado y clasificado. Entonces me envió un mensaje y me preguntó si alguna vez había oído hablar de la Deep Web. Le dije que había escuchado historias de terror, cosas de YouTube o Reddit, pero que nunca lo había investigado. Me dijo que la mayoría de eso era falso, basura sensacionalista para clics. Dijo que había comunidades reales ahí fuera, que no habían sido devoradas por algoritmos, reglas o patrocinios. Internet real. Dijo que había encontrado un foro y que quería que lo viera. Lo que me envió parecía más un manual, un archivo de texto plano lleno de instrucciones escritas en una extraña mezcla de lenguaje casual y detalle paranoico. Me senté en mi escritorio en el departamento de mi mamá, y copié todo en un cuadernito pequeño que usaba para contraseñas y trampas de juegos. Escribí despacio, verificando cada línea. Luego metí el cuaderno en el bolsillo delantero de mi mochila. Lo necesitaría otra vez. Tenía 2 computadoras, una en el apartamento de mi mamá y otra en la casa de mi papá, ambas preparadas para jugar, ambas con privacidad decente porque confiaban lo suficiente en mí como para darme algo de espacio. Pero nada sincronizaba entre ellas. Si quería acceder al foro, sin importar dónde estuviera, tenía que instalar todo 2 veces. Él nunca supo eso. Nunca me gustó hablar de la situación familiar. Era algo medio vergonzoso. Iba y venía cada semana. Una semana completa en el departamento de mi mamá, una semana completa en la casa de mi papá. Era una división pareja. Cuando estaba con mi mamá, mi papá tenía a mi hermanastro Jaque. Y cuando iba a la casa de mi papá, Jaque se quedaba con mi mamá. Esa fue la regla que inventaron después del divorcio. Funcionó bien. Ambas casas tenían internet rápido. Mi escuela estaba justo entre las 2, y la mayoría de mis cosas se quedaban en una bolsa de deporte igual. Jaque y yo teníamos la misma edad, pero no éramos cercanos. Nunca lo odié ni nada. Simplemente no estábamos hechos para llevarnos bien. Ninguno de los dos, mis padres, quiero decir, sabía nada de lo de la Deep Web. Ni siquiera sabían que todavía hablaba con el chico del servidor Sandbox. Pensaban que ya había pasado página. La mayor parte de mi vida en línea se mantenía guardada entre marcadores y pestañas privadas. No revisaban mis pantallas, y yo no les daba motivos para hacerlo. Esa semana estaba en casa de mi mamá, lo que significaba que la siguiente semana estaría con mi papá. Tenía todo listo, ambas computadoras preparadas, la URL del foro dividida en 2 trozos de papel de cuaderno pegados en el interior de cada cajón del escritorio. El foro estaba esperando. Esperé hasta altas horas de la noche antes de intentarlo. Ya había terminado la tarea temprano y le dije a mi mamá que me iba a dormir. Ella nunca revisaba 2 veces. Mientras mi nota se mantuviera decente, pensaba que podía confiar en que pasaría tiempo en internet. Apagué las luces y corrí la cortina blackout en la ventana. La lámpara del escritorio era demasiado brillante, así que usé la pequeña USB que se clipaba al borde del monitor. La habitación se acomodó en un zumbido bajo y cálido lleno solo del sonido de mi ventilador girando en arcos lentos. Abrí, seguí la lista de verificación nuevamente paso a paso, y luego escribí la larga cadena de caracteres en la barra de direcciones. La revisé 2 veces, cada segmento con mi copia en papel. Mi corazón latió un poco cuando la página cargó. Parte de mí esperaba algún tipo de error, o quizás que no pasara nada en absoluto. En cambio, la pantalla parpadeó y se llenó de texto oscuro sobre un fondo gris liso. Solo un encabezado, un aviso de inicio de sesión y una lista de hilos de mensajes rodando sin fin por la página. Había cientos, tal vez miles, todos apilados y moviéndose con actividad. Algunos tenían títulos crípticos.
Otros usaban nombres en código extraños o referencias que no entendía. Otros eran solo cadenas sin sentido y, sin embargo, de algún modo tenían cientos de comentarios dentro. Escribí el inicio de sesión temporal que mi amigo me había dado antes. Era una cuenta compartida usada para registrarse, algo que dijo que debía usar solo una vez. Crearía una nueva una vez que estuviera dentro. En el momento en que entré, el foro explotó de vida. No era solo un lugar para publicar. Había hilos en vivo que se movían en tiempo real e incluso un sistema interno de puntos raro. Karma, supongo. Registraba quién era respetado y quién no. Algunos usuarios tenían nombres brillantes, algunos tenían iconos junto a sus etiquetas. Los hilos se movían rápido, pero se formaban patrones. Algunas publicaciones eran chistes internos. Otras eran extrañas historias colaborativas o desafíos. Unas pocas eran imágenes más oscuras, enlaces a descargas, archivos cifrados con acertijos en vez de descripciones. No toqué esas. En su lugar, hice clic en un subforo de bromas, juegos y memes raros que no tenían cabida en sitios normales. Ahí fue donde lo encontré de nuevo. Su nombre de usuario saltó de inmediato, el mismo que siempre usaba, sin cambios respecto a Discord. Tenía Karma, mucho, más de lo que esperaba. Hice clic en su nombre y vi su historial de publicaciones extendiéndose meses atrás. Me hizo preguntarme cuánto tiempo habría estado realmente aquí antes de decirme. Le mandé un mensaje por la bandeja privada del foro. Solo dije, hey, entré. Menos de un minuto después, respondió, lo lograste. He estado observando tu nombre de usuario. No estaba seguro de si realmente lo harías. Me envió un nuevo enlace de invitación a un subhilo más pequeño. Era más lento, más enfocado. Dijo que ese era más seguro, más fácil para empezar. Me uní sin cuestionarlo. Desde ahí, conectamos rápido. Publicábamos memes que no sobrevivirían un segundo en cualquier plataforma normal. Bromeábamos sobre cosas que nunca diríamos en la escuela. Nada ilegal ni malvado, solo un poco desquiciado para nuestra edad. Creé mi propio perfil y empecé a participar. Algunos de mis chistes pegaron fuerte. Recibí respuestas, referencias internas, invitaciones privadas a nuevos chats. Mi karma subía con cada hora que pasaba allí. Una de mis publicaciones, solo pensamientos raros que había tipeado durante la clase de matemáticas y guardado para después, explotó. Llegó a la cima del hilo de humor a medianoche. La gente la citó. Unos pocos intentaron remezclarla en ediciones e imágenes. Me estaba divirtiendo más de lo que pensaba. Todo el mundo parecía extremadamente amigable. Él también lo vio, mi amigo. Me envió un mensaje corto después de que llegué a la página principal. Caray, hombre. Sabía que te gustaría aquí. El viernes llegó rápido. El salón zumbaba con charla baja mientras el profesor repartía una hoja de crédito extra que nadie pidió. Ya había terminado mi examen temprano y fingía revisarlo. Pero en realidad tenía el teléfono metido en mi regazo, pantalla casi en negro. Había instalado Tor Mobile detrás de una aplicación que ocultaba archivos, enterrada bajo una calculadora falsa. No se suponía que la tuviera en la escuela, pero revisaba el foro cuando podía. La conexión era lenta en el wifi escolar, pero se abría. Mi bandeja se iluminó con un solo mensaje no leído de él. Van a apagarlo. Está pasando algo. No quiero dejar de hablar contigo, eso fue todo al principio. Me quedé mirando las palabras, leyéndolas 2 veces. Luego llegó otro. Tenemos que hablar fuera de aquí. No uso Discord ni nada ahora, pero vivo en tu ciudad. Tuve que releer esa línea también. Sentí que algo extraño brotaba en mi estómago. Yo no le había dicho dónde vivía. Nunca mencioné ni el estado. Siempre mantuvimos todo superficial. Pero en fin, tampoco lo había preguntado. Quizás fue una coincidencia. Probablemente lo dedujo por algo que yo había dejado escapar en algún momento. Antes de que pudiera responder, sonó la campana. Todos salieron a los pasillos. Metí el teléfono en el bolsillo y fui hacia mi casillero. Me picaban los dedos por enviarle un mensaje. Le escribí en el autobús. ¿En serio? Unos minutos después, confirmó, me dijo de qué lado de la ciudad vivía. Ni siquiera estaba tan lejos de la casa de mi papá. Bromeamos sobre lo probable de haber estado uno al lado del otro en un lugar de comida rápida o cruzarnos en un centro comercial sin saberlo. Dijo que no quería perder el contacto. El foro estaba a punto de desaparecer. Sus palabras fueron vagas sobre el porqué. Dijo algo grande estaba pasando entre bastidores. Algo sobre admins antiguos asustados, alguien vendiendo registros de acceso.
No sabía si podía confiar en ningún sitio después de que éste cayera. Propuse varias formas de mantenernos en contacto. Él las descartó todas. Luego sugirió que nos viéramos. Me apretó el pecho. No de una manera mala. Me sentí agitado, hiperalerta. La idea de finalmente verlo en persona, de conocer a alguien que solo había conocido por mensajes, memes fallidos y bromas raras, se sentía irreal. Aún así, dije que sí antes de pensarlo bien. Le di la dirección de casa de mi papá, le dije que pasara mañana por la tarde, sábado, alrededor de las 2. Dije que podíamos sentarnos en el porche, tal vez caminar a la estación de servicio, o simplemente pasar el rato en el patio. Mi papá por lo general salía a hacer mandados a esa hora. No mencioné a mi mamá. No dije que cambiaba de casa cada semana. No pensé que fuera necesario. Esa noche, me quedé despierto hasta tarde otra vez, tratando de pensar en todo. ¿Cómo sería? ¿Qué diría? Si sería incómodo. Imaginé la caminata por la calle, el primer apretón de manos, el momento raro en que dos nombres de usuario intentaban convertirse en personas. Entonces, alrededor de la medianoche, mi mamá tocó suavemente mi puerta. Me quité los auriculares y me di la vuelta. Tenía esa cara que ponía cuando algo molesto iba a pasar, pero no quería empezar una pelea. Oye, dijo, apoyada en el marco. Vas a quedarte aquí otra semana. Parpadeé. ¿Qué? ¿Por qué? Jaque y yo nos peleamos. Problemas en la escuela. No diré más que eso. Dijo que no está contento conmigo ahora mismo, pero que es algo que necesita aprender. Está tomando un poco de espacio, así que vamos a cambiar el horario hasta que se calme. Su voz fue calmada, pero el estómago se me dio la vuelta. Ni siquiera escuché lo que dijo después. Algo sobre avisarle si necesitaba algo. Asentí en piloto automático. Me quedé congelado. Todo lo que había planeado, todo lo que le había dicho a mi amigo, ahora estaba mal. Él iba a ir a la casa de mi papá mañana, pero yo no estaría allí. En cuanto mi mamá salió de la habitación, corrí de nuevo al escritorio y encendí la compu. Me temblaban las manos al escribir la dirección. Nunca había fallado antes, incluso cuando la conexión era mala. Miré el icono de carga del navegador. Nada. Solo una pantalla gris en blanco y un círculo girando lentamente. Eso significaba que intentaba pero no iba a ningún lado. La cerré, la volví a abrir, revisé los puentes de red. Todo parecía bien. Intenté otra vez. Aún nada. Saqué el teléfono, ya sudando. Tecleé cuidadosamente la dirección del foro, asegurándome de que no hubiera errores. Mismo resultado. Tiempo agotado. Probé la URL de respaldo de la guía, la que mi amigo dijo que funcionaba si el sitio principal caía. La saqué del cuaderno y verifiqué cada segmento. Falló también. Pasé al tercer enlace, el que estaba al fondo de las instrucciones. El espejo de respaldo, como lo llamó. Ese ni siquiera intentó cargarse. Solo una página de error blanca que parpadeó una vez y desapareció. Me recosté, la boca seca. Se había ido. No había forma de contactarlo. Ni siquiera conocía su nombre real. Y ahora él iba a ir a una casa donde yo no estaría. No dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, repasando todos los resultados posibles. Tal vez el sitio volviera en la mañana. Tal vez tocara y dejara una nota. Tal vez le dijeran que volviera la próxima semana. Sí, probablemente. En cuanto el sol empezó a colarse por las cortinas, me levanté y fui a la cocina. Mi mamá ya estaba allí, bebiendo café y deslizando el dedo por su teléfono. Me quedé un segundo, luego le pregunté si podía ir a visitar a papá. Echó un vistazo sin mucho interés. Lo verás la próxima semana. Lo sé, dije. Solo olvidé algo allá. Quiero ir a agarrarlo rápido. Alzó una ceja. ¿Qué olvidaste? Mi cargador y una sudadera. Los dejé en mi cuarto. Mentí. Sacudió la cabeza. Puedes vivir sin eso unos días. No voy a cruzar la ciudad por una sudadera. Y Jaque dijo que quería espacio. Démosle espacio. Abrí la boca para discutir, pero me cortó con una mirada punzante. Haz tus tareas. Asentí, tratando de mantener la cara neutra. Luego fui al fregadero, abrí la llave y empecé a lavar platos con los puños apretados bajo el agua jabonosa. La mañana se estiró. Fregué la cocina, aspiré la sala, saqué la basura. Incluso ayudé a plegar la ropa. Una y otra vez imaginé distintas versiones del encuentro. Algunas terminaban en confusión, otras en risas. Cuando el reloj marcó las 4, ya no pude quedarme quieto. Me quedé en el marco de la puerta de la cocina,
esperando a que mi mamá levantara la vista. No lo hizo. Voy a salir, dije. Ella asintió, distraída. Me até los zapatos, agarré la bici y pedaleé por la calle. No fui al parque. Giré directo hacia el barrio de mi papá. La calle se veía igual que siempre. Ventanas atenuadas en la bruma de la tarde. Al doblar en nuestra cuadra, reduje la velocidad y me deslicé hacia la acera, escaneando ambos extremos de la calle. Nadie estaba afuera. Miré el reloj y esperé un minuto por si alguien aparecía en la esquina. Miré la casa de mi papá desde el otro lado de la calle. Nada llamaba la atención al principio. Las cortinas de la sala estaban corridas. La luz del porche apagada. Pero entonces noté la puerta. Estaba abierta. No mucho, solo unos centímetros. Suficiente para que el viento la moviera un poco. Suficiente para que hiciera ese crujido suave de madera cuando no la cerrabas del todo. Me subí al porche, llamando en voz baja mientras alcanzaba la manija. Papá. Sin respuesta. Vacilé, luego golpeé. La puerta se bamboleó un poco bajo mi mano. No había sido dejada entornada. La cerradura estaba floja. El cerrojo totalmente retraído. La empujé más y entré al recibidor. Jaque. Mi voz resonó por la casa. Nadie respondió. El aire adentro estaba quieto y fresco. La sala vacía, la tele apagada, la barra de café limpia. Un calcetín solitario yacía arrugado en el suelo cerca del pasillo. Miré hacia el fondo de la casa, el corazón golpeando mientras alzaba la voz otra vez. Papá. El silencio se apretó más ahora. Avancé más. La puerta se cerró detrás de mí. Lo olí antes de verlo. Algo a cobre, algo espeso en la parte posterior de la garganta. No era olor de comida ni basura ni productos de limpieza. Era algo más viejo, húmedo, quieto. Me moví por el pasillo despacio, los pies casi sin tocar el piso. Cada respiración se sentía más afilada, más corta, hasta que llegué al borde de la cocina. Mi papá estaba tirado en el suelo, boca abajo. Una gruesa mancha de sangre se había extendido bajo su pecho y se filtraba en las juntas entre las baldosas. Su espalda mostraba tela desgarrada, su camisa hecha jirones en el cuello. Uno de sus zapatos faltaba. Me quedé paralizado, los pensamientos fundidos en un único latido detrás de los ojos. Solo miré porque mi mente no podía avanzar lo suficiente para aceptar lo que veía. Entonces mis pulmones volvieron a funcionar. Me giré y tropecé por el pasillo, medio ciego, estampándome contra la pared detrás de mí. Me tambaleé y finalmente el impacto eliminó el peso de mis piernas. Lo que me había dejado inmóvil se quebró y salí disparado por la puerta principal tan rápido que me golpeé el hombro con el marco. No la cerré. Corrí hacia la bici y arrancé con todas mis fuerzas. Las piernas me ardían cuando llegué a la intersección. Atravesé la calle, esquivando un coche que tocó la bocina largo y fuerte, las ruedas patinando un poco detrás de mí. Casi no me enteré. Pedaleé hasta que las calles volvieron a verse familiares. Casi tiré la bici en la acera al llegar a nuestro edificio. Mi mano falló la manija la primera vez. Luego empujé la puerta y subí las escaleras de 3 en 3. La voz se me quebró cuando grité desde la entrada a mi mamá. Ella salió de la cocina, sobresaltada. ¿Qué? ¿Papá? Alcancé a decir. Está muerto. Jaque se fue. Su rostro se hundió de golpe. La color salió de su piel mientras me agarraba de los hombros, tratando de que me sentara. No pude. Seguí dando vueltas. Seguí temblando. Las palabras salieron entrecortadas. Llamó a la policía. No tuvo razón para dudar. Yo nunca, ni siquiera en broma, habría hecho algo así. Llegaron rápido. Primero el patrullero, luego 2 detectives. Lo miré todo desde la ventana del frente, con las rodillas pegadas al pecho. Mi mamá mantenía la mano en mi espalda, pero no hablaba mucho. Más tarde esa noche, me sentaron con un grabador y me pidieron que explicara todo. No sabía qué decirles. Así que les hablé del foro. Les conté sobre el amigo. Expliqué cómo planeamos vernos y cómo di la dirección equivocada porque no sabía que me quedaría con mi mamá otra semana. Les dije todo lo que recordaba. Los detectives no dijeron mucho. Uno mantuvo la cara neutral, pero su bolígrafo golpeaba un poco más fuerte con cada respuesta. El otro solo me miraba de reojo, asintiendo de vez en cuando, los ojos inescrutables. Sabía cómo sonaba. Un chico hablando de sitios secretos y un amigo misterioso y un error con la dirección. Mi voz se quebró al final, pero llegué hasta el final. A la mañana siguiente me llevaron a la comisaría. Me senté solo en una sala con cámaras en el techo y cables bajo la mesa.
Me pidieron ver mi computadora. Se las di. Mi mamá entregó los teléfonos también. Copiaron todo. No me acusaron, pero me hicieron preguntas lentas una y otra vez, buscando huecos en la línea de tiempo, buscando alguna señal de que ocultara algo. No lo hacía. Les di la guía que copié a mano, la impresión que mi amigo me había enviado, las direcciones que había anotado. Incluso les di el nombre de usuario que usaba, aunque les dije que probablemente no significaría mucho. Cuando terminamos, uno de los detectives salió para hablar con mi mamá. Me quedé sentado, el estómago hecho un nudo. Pude oír sus voces por la rendija de la puerta. Pensamos que esto fue premeditado, dijo el detective. Tu hijo dio esa dirección, pero quien hizo esto probablemente no esperaba que alguien más estuviera en la casa. Cerré los ojos, con las manos en forma de puño bajo la mesa. Me dejaron esa noche. No dormí. A la mañana siguiente, los titulares estallaron. Un hombre encontrado muerto en su cocina. Su hijo desaparecido en la escena. La policía local investigando lo que llamaron un acto intencional y dirigido. La foto de Jaque apareció en cada farola al día siguiente. Llevaba la sudadera del colegio, los brazos cruzados, mirando a un lado fuera de cámara. Su nombre impreso en negrita bajo la palabra desaparecido. Pasaba junto a esos carteles todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. No pude quedarme en el departamento. Durante 7 días nadie supo nada. Con el tiempo, alguien que paseaba por los senderos al borde de la vieja vía encontró algo inclinado al borde de una cuneta de drenaje. La sequía había bajado el nivel del agua esa semana, revelando más de lo que debía. El informe decía que al principio parecía una bolsa tirada. Luego vio la mano. No mostraron las fotos en la tele. La policía se agachó cerca de la pendiente de hormigón con las manos sobre la boca. Era Jaque. Me enteré antes que mi mamá. Alguien de la escuela me mandó el artículo. Niño local encontrado muerto. Traumatismo contundente, heridas defensivas, sin identificación, pero la sudadera coincidía. Tenía el nombre de nuestra secundaria bordado en el pecho, la que llevaba en educación física cuando se olvidó de cambiarse. Mi mamá me vio mirando la pantalla. Me quitó el teléfono antes de que pudiera impedirlo. Luego se desplomó en la silla de la cocina, las manos temblando demasiado para deslizar. Me quería tanto como a él, aunque él no fuera suyo. La semana siguiente fue un borrón, los noticieros repasaban cada detalle que podían encontrar. Entrevistas con vecinos anteriores, especulaciones de gente que no sabía nada. Eventualmente lo encontraron. Mi amigo, Thomas Grenley, 46 años, condenado una vez en sus 20, se había mudado 3 estados más allá, cambió de nombre legalmente 2 veces. Había estado manejando el foro desde una unidad de almacenamiento con control de clima detrás de una tienda de colchones abandonada. El lugar no tenía letrero ni entrada obvia. Dentro, los investigadores encontraron racks de servidores personalizados, cajas fuertes cerradas, discos duros desechados, teléfonos desechables y al menos 4 routers separados. Había pósters pegados en las paredes, diagramas de equipo con nombres de usuario y contraseñas tachadas con tinta roja. Él había creado cada cuenta en el foro, cada perfil, cada usuario, cada conversación. No había otras personas reales en ese foro. Solo él. Fabricaba publicaciones, reaccionaba a ellas, construía falsas reputaciones. Se mandaba mensajes a sí mismo y luego respondía en personaje. Creaba discusiones entre cuentas falsas, escribía mensajes privados con retrasos para simular conversación. Tenía una red entera de voces. Todas eran suyas. La única IP externa registrada en los logs, además de la suya, era la mía. Dijeron que el sitio había estado activo por más de un año. Cada pocos meses cambiaba el tema y borraba las publicaciones. Siempre bajo la excusa de un reinicio de administrador o una brecha de seguridad. Empezaba de nuevo cada vez, probaba trucos nuevos, atraía a chicos nuevos. Las autoridades no pudieron recuperar hilos o marcas de tiempo completos, pero mis copias, mis cuadernos, les dieron algo con que trabajar. Me llamaron testigo clave, dijeron que tuve suerte, dijeron que estaban orgullosos de cómo lo manejé. No sentí ninguna de esas cosas. Me sentí vacío. Thomas fue arrestado cerca de la línea estatal, viviendo en una vieja casa rodante. El interior parecía un sótano. Cada superficie cubierta de cables y herramientas, más teléfonos, una laptop con la bisagra soldada. Dio un nombre falso al principio, luego pidió un abogado. No dijo nada después. No llegó a juicio. 2 meses después de su arresto, antes de que pudiera comenzar la sentencia formal,
Se golpeó la cabeza contra la pared de hormigón de su celda. Una vez, luego otra vez. No paró hasta morir. No dejó nada atrás, solo yo. Gracias por acompañarme en este recorrido entre sombras y secretos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Nos vemos en la próxima historia, aquí, en El Cronista Misterio.